Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche celebramos y honramos la vida y trayectoria de Luis Carlos Vázquez Masili. Llegado desde Colombia con una maleta llena de sueños e ilusiones, hizo vida en Costa Rica y su trayectoria habla por sí sola. Director, actor, vestuarista, uno de los directores más laureados del ámbito nacional. Celebremos los 50 años de trayectoria de Luis Carlos Vázquez Masili. Comenzamos. Conversemos de Teatro Costa Rica. Buenas noches, qué gusto que nos acompaña, como todos los lunes, acá en su programa Conversemos de Teatro. Hoy un programa de lujo. Yo suelo decir que cuando tenemos la oportunidad de estar con una persona que le suma muchísimo al programa, es un programa de lujo. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar con él, pero hoy nos honra con su presencia por una condición y una situación muy especial que vamos a compartir con todos ustedes. Hoy nos acompaña nada menos y nada más que el director, actor, productor, vestuarista, Luis Carlos Vázquez Masili. Luis Carlos, un gusto tenerte con nosotros, de verdad un honor, un placer y nos honra muchísimo que nos acompañes. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo de que estén acá y bueno, encantado de que me hagan esta entrevista con respecto a tantos años de trabajo artístico. Ya vamos a entrar en materia. Luis Carlos Vázquez nació en Colombia hace ya algunos atardeceres, ¿verdad? Sí, prefiero no hablar, no contar los atardeceres. Pero nos acompaña acá en Costa Rica también hace bastantes atardeceres. Él es, como lo habíamos hablado en un programa anterior, él es pionero del teatro en Costa Rica. Se vino a fundar un teatro acá que se llamaba Tierra Negra. El famoso Tierra Negra, que tantísimo le dio al teatro en Costa Rica. Y pues hoy, en estos días, en esta temporada pequeña, está cumpliendo la no despreciable cantidad de 50 años de vida artística. Así es. Es un número que no se dice fácil. Nos honra muchísimo el que haya buscado al Conversemos de Teatro para divulgar este evento tan especial. Vas a disfrutarlo con muchísima gente. Tenés planeado gracias. Tenés planeado un proyecto muy novedoso, muy bonito, muy innovador que querés compartir con nosotros, pero sí, ya vamos a hablar al respecto de eso. Hablemos un poquito de Luis Carlos, hablemos un poquito de esa vastísima trayectoria, Luis Carlos. Bueno, mira, yo también tengo, al mismo tiempo de cumplir los 50 años de vida profesional, tengo 50 años de vivir en Costa Rica. Imagínate, qué lindo. Y cuando yo llegué a Costa Rica, primero mi familia vino a vivir acá por razones de que mi hermana estaba casada con un costarricense y vinimos a vivir aquí, y al principio pues yo estaba muy desubicado porque venía de trabajar en mucho teatro experimental en Colombia y después fui a México una temporada. Y ya te puedes imaginar cómo era Costa Rica hace 50 años. Sí. Entonces, al principio me costó trabajo hasta que decidí salir un poco digamos, de ese bajonazo, de cambiar de país. Y bueno, empecé a buscar cómo fui a la UCR, dicté unas charlas sobre el teatro colombiano, en fin, y así me fui conectando. Yo empecé a hacer teatro, a interesarme bárbaramente en el asunto del teatro desde la secundaria. Yo iba a la escuela de teatro nocturna del Teatro Colón de Bogotá sin terminar la secundaria. Iba todas las noches y eso me costaba a la llegada a mi casa un pleito tremendo con mi papá porque decía que estaba perdiendo el tiempo y que el teatro no se vivía y que esto no era posible.
Entonces ahí empezó. Después una amiga me dice, están haciendo un casting, ahora se dice casting, para el túnel que se come por la boca, que es una reposición que se va a hacer, que dirigía Miguel Torres, y, y me fui a ver el asunto, y Miguel me dijo, bueno, esté aquí todos los días a las 6 de la tarde, y estuve sentado durante una semana ahí y nunca me metió a la obra durante esos días, y un día menos pensado me dijo, bueno, entre a ver si se la sabe. Y entonces entré a hacer en la obra, y ahí empecé realmente como a hacer más pro el asunto. Aunque en Colombia el teatro importante, o el teatro que marca una pauta muy grande, es el de vanguardia y el teatro político. Colombia es muy conocido porque fue realmente el país donde nació la creación colectiva. Correcto. Que marcó hacia la década de los 60, pues marcó el teatro latinoamericano, esta manera de trabajar, esta manera de hacer teatro. Entonces de ahí viene mi origen teatral. Y qué bueno, que lo menciona. Me gustó mucho cómo lo enmarcó desde el mismísimo inicio, en el que te invitan por gusto. Pero aquí hay una pregunta que muchos de los seguidores, y yo particularmente me formulo, y es: ¿dónde nace ese gusto por teatro? ¿Dónde viste teatro? ¿Dónde te enamoraste del teatro? Vea, esa pregunta me encanta porque, ¿qué te digo? Siempre es algo de que yo compré mi primer libro de teatro, que por ahí anda, todavía lo compré a los 10 años. O sea, yo lo vi en una librería y fui pagándolo poco a poco porque tenía 10 años, no podía comprarme un libro en ese momento, permitírmelo. Qué lindo, entonces fui al señor de la librería, y se quedó sorprendido, y yo le dije que se lo pagaba a cuotas. Y me dice, bueno, aquí no aceptamos eso, pero en fin, el señor como que le gustó mi ímpetu por entrar, por preguntar la iniciativa, y lo compré, lo terminé de pagar así poco a poco. Pasaba todos los días por la vitrina a ver mi libro, y finalmente lo tuve en la mano. Y ahí empecé realmente a aprender. Yo creo que esto se lo tengo que agradecer a Dios. Es como un don especial, que creo que a veces las personas nacemos con ese don, y lo empezamos a desarrollar, como que descubrimos que ese es nuestro camino. Yo me he topado en esta cantidad de años de vida artística en personas que no han podido realizarse en el teatro, o que estudian una carrera primero y después quieren entrar al teatro, en fin, o porque sus familias se los han prohibido, no se lo han permitido, o porque no tienen esa fuerza de decir este es el camino, o esa definición tan clara. Y bueno, era muy raro porque de repente estábamos en la hora del almuerzo y yo estaba hablando del teatro kabuki de 10 años, y mis papás se quedaban como sorprendidos, o los cantores del medioevo, o la comedia del arte. Entonces era como muy curioso, o sea, que te digo, pero te miraban con ojos de extrañeza, pues ¿no? Sí, un poco como de extrañeza, aunque mi abuelo materno era un gran guitarrista, y tenía una vida, hacía poesía, hacía epigramas, en fin, era un hombre como de principios del siglo XX. Por ahí viene la vena artística. Tal vez por ahí venga la vena artística, pero tengo muchos primos y mucha gente que escribe música y que se ha dedicado a la música como mi abuelo, pero realmente yo fui el único que resulté con este bingo del teatro. Y bueno, entonces después, cuando entré al colegio, yo estudié en un colegio, la secundaria la saqué prácticamente en un colegio gringo, y en ese momento, en el asunto de los colegios norteamericanos, había como mucha importancia a los diferentes clubes. Había clubes de deporte, club de teatro, club de pintura, en fin. Y yo dije, no, yo me encargo del club de teatro, que es un drama club se llamaba en el colegio, y empecé a dirigir el drama club del colegio, igual antes de salir. Y después aparecieron las convocatorias para la escuela de teatro, y fui a las convocatorias, que eran bastante largas. Las audiciones eran
como 8 días en audiciones de diferentes cosas y de diferentes aspectos. Y lo curioso, Marco, que te cuento es que realmente uno siempre se acerca al teatro desde el punto de vista de la actuación. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo fui buscando también eso y finalmente entré, pasé la prueba de mucha gente porque es una escuela pública, entonces había muchas personas que querían entrar a estudiar teatro y yo estuve dentro de las personas que entramos. Pero mis ejercicios de actuación eran fatales y yo entonces le empecé a preguntar a un profesor con el que había hecho mucha amistad, que era el director de vestuario, y le dije, pero realmente yo me veo muy complicado en el asunto de la actuación, o sea, me parece que soy malísimo, es decir, no tengo el tempo, el timing para los ejercicios. ¿Por qué me recibieron a mí? Y además de que fueron muchas pruebas y entre ellas había una prueba psicológica con un psicólogo. Y entonces me dice, mire, sinceramente le voy a decir por qué. Porque en esa prueba psicológica el resultado daba que usted tenía las posibilidades de liderazgo, de ser líder o de ser diseñador artístico. Entonces, al ser líder, es decir, usted podría ser un buen director. Entonces, ahí como que se me abrió el camino del asunto de que por qué era que me interesaba, cuál era realmente mi interés. También te voy a decir que en ese momento y en los momentos más pequeños todavía, desde antes de comprar el bendito libro, yo iba mucho al cine, pero porque eso era realmente lo que no tenemos una historia la historia del teatro colombiano se vuelve más fuerte cuando aparece la creación colectiva y todo eso, de lo cual te hablé al principio. Yo iba al cine y también igual guardaba la plata para ir al cine que costaba 50 centavos en la mañana. Y después cuando llegaba el cine al almuerzo, recolectaba entre la familia en el almuerzo familiar el 1 peso con 20 centavos para ir a tanda continua a otro cine. Entonces me la pasaba el domingo en cine. Entonces era un problema porque no había hecho la tarea del lunes. Entonces, es decir, de repente yo decía, es que ya me quiero ir al cine. Y mi mamá, no, hasta que termine la tarea, no sé qué, no sé cuánto. Me apareció una vez una tía mía paterna y le dijo, niña, le dice, déjalo ir al cine y cuando venga yo me encargo de que él haga la tarea, porque no va a hacer tarea nada. No lograban sentarme a estudiar no te nada. podías concentrar. No, claro. porque yo estaba pensando en la película de la cual había visto cortos 8 días antes y yo quería ir a verla. Y también eso me formó mucho porque de repente yo vi Kurosawa, yo vi West Side Story, te voy a mencionar un montón, La Zapatilla Roja, un montón de cine, es decir, que a veces también tenía que ver con el teatro. Sí, un cine más clásico, más... Sí, es decir, y de ahí aprendí un montón de cosas también, la verdad. Entonces, Sí, es indudable, Luis Carlos. Ahí empezó el asunto de por esto. todo el dibujo que nos haces, que me parece muy oportuno, por todo ese dibujo que nos haces, es más que evidente que traes, aparte, traías el gusano de la actuación, el gusano de la creación, de la dirección, de crear haciendo. Exactamente. Que es la parte que yo creo que más te caracteriza. ¿Cuántos de familia eran? ¿Tenías cuántos No, hermanos? yo nada más teníamos, no, mi hermana me llevaba 13 años. Ah, una hermana. Y sí, éramos 2 nada más. Uh-huh. Entonces... 13 años ella mayor que usted. Sí, entonces era un niño bastante solitario. Y yo jugaba mucho con pequeñas puestas en escena. Mi familia tampoco era que tuviera... Desde un principio nos hablaron, el niño Dios no existe, o sea que este año no hay plata para niño Dios. Le cuento que no hay niño Dios, somos nosotros. Entonces yo tenía como muy pocas, Qué duro, muy pocas cosas. Tenía, me acuerdo, un caballero andante montado en un caballito de plástico y una muñequita que una prima de mi hermana que me adoraba le hizo un vestido a la muñequita, entonces el caballero andante rescataba a la muñequita, en fin. Yo no tenía muchos juguetes, o recortaba cosas de cartón y hacía como el circo, en fin. Y una cosa curiosa que mi madre un día
el Belén, el pesebre, lo pegó con goma porque yo todos los días hacía una apuesta diferente del pesebre y ella se estaba volviendo loca. Y entonces un día yo llegué a mover las piezas y me las habían pegado. Entonces arranqué las piezas de la cólera de mi madre, me regañó y de todo, y yo arrancaba las piezas que habían pegado ahí con goma loca o no sé con qué, porque no las podía mover, porque no podía cambiar a los reyes para acá o para allá, o no sé. Entonces desde ahí nace la cosa de la apuesta y todo eso. Yo repito que es un don. Sí, sí, definitivo. O sea, es ineludible que ya venías con eso de niño. Ahora bien, no es fácil, como bien lo citas, para tu familia adaptarse a una persona que venga con ese gusto, con esa iniciativa y lamentablemente que no se le pueda también suplir la necesidad de ubicarlo en un lugar. Exacto, porque en esos momentos no existían ni escuelas artísticas ni nada como enseñanzas especiales, porque en ese tiempo a las personas que teníamos estas facilidades. Este defecto. No había, bueno, el defecto sí, que te digo, no era fácil, o sea, es decir, era como que a huevo te educaban y tenías que ir por un camino que señalaba un programa de estudios, pero realmente... ¿De qué zona de Colombia eras, Luis Carlos? Yo nací en el Caribe, en Barranquilla, pero siempre desde los 3 años vivimos en Bogotá, que en esa época... pues era una ciudad, es una ciudad muy fría y todo esto, era una ciudad muy formal, hipercatólica, ahí está el gobierno de la República con un español bastante perfecto, es decir, era una ciudad dura, pero ahí me crié, realmente. Ok, te vienes para Costa Rica después de que tu hermana migra para Costa Rica. Exacto. Te vienes... ¿Qué te mueve a venirte, Luis Carlos? Porque esa es otra, o sea... Fue una cosa familiar realmente. A mí me mandaron para México, pero yo porque ellos tenían la aspiración de que pudiera, no sé, hacer actor de cine o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que piense. Y yo lo que hice fue entrar a grupos de vanguardia de teatro de ese momento en Ciudad de México. Ciudad de México no tenía, en esa época había solamente 8 millones de habitantes y ya estaba contaminado. O sea, uno aterrizaba en Ciudad de México y había una capa café que pasaba el avión en esa época ya. Y eran solamente 8 millones de habitantes y ya estaba entre una de las ciudades más pobladas de América Latina. Pero entonces había una vanguardia, además de lo convencional, y todavía una vanguardia de teatro, con todo lo que estaba pasando en el mundo, con los cambios que estaban pasando a nivel teatral. Y yo fue en esos teatros, en esos grupos realmente, no en Televisa o buscar un representante. Sí, no, lo que se usa, lo actual. Sí, y las cartas que llevaba de recomendación eran señores muy complicados de encontrar, entonces yo dejaba las cartas con las secretarias porque nunca los encontraba. Sí, lo mandaron a buscar a la persona más alta y entonces sí, era exactamente, muy porque teníamos unos amigos que era mexicano y que tenía ciertos contactos con el cine mexicano y con esto y claro, es imposible encontrar uno de estos señores y por otra parte, a la edad que yo tenía, es decir, también como que te volteaban a ver, ¿me entendés? O sea, un chico, ¿qué te digo?, tan joven y me lancé a las cosas de vanguardia y un gran aprendizaje. Creo que México es un país culturalmente muy importante para América Latina y aprendí, la verdad, muchísimas cosas. Qué bueno, qué bueno. Y entonces vine a regresar a Costa Rica en un momento y mis papás me dijeron, tiene que quedarse un tiempito por acá porque no podemos estarlo manteniendo haciendo teatro de vanguardia chiquito, pues, ¿verdad? Ahí necesitamos venga que acá aporte. y nos ayude aquí en las cosas y todo. Y mis padres inicialmente tuvieron una cafetería en donde está el centro comercial de Pavas, que ahora queda frente a la embajada gringa, pero en ese momento eran unos lotes y bueno, y ese centro comercial no funciona, era el primer centro comercial del país y la gente no estaba acostumbrada a ir al centro de San José y toda la cosa. Ellos tenían una cafetería ahí y yo era el mesero de la cafetería y empecé a ahorrar plata, empecé a ahorrar las propinas y las propinas y las propinas y en un momento dado un amigo que había conocido la primera vez que había ido
me dijo, va a llegar fulano de tal, que era un director que yo quería, con el cual me hubiera encantado, que ya había conocido en Colombia, que era Carlos Jiménez, argentino, que afincado en Venezuela, con mucho prestigio en América del Sur. Va a venir a trabajar y tú que lo conoces, no sé qué, ¿por qué no te vienes? Te quedas en mi casa, me dice él, no importa, ni te preocupes, compartimos el apartamento, te venís. Y yo agarré todas mis propinas y me fui para México, otra vez de vuelta, y empecé a trabajar evidentemente con el director, pero era muy político y se mezcló con muchas políticas y ¡pa! Lo deportaron. Entonces estábamos todos seguidos en México, toda la cosa, o sea, los teléfonos intervenidos, bueno, algo en lo cual no me quiero detener una novela, la verdad. Sí, me imagino. Y entonces llamo acá y le digo, no, llamo a mi hermana y le digo, me va a tener que devolver porque a Carlos lo deportaron. Sí. La cosa está peliaguda y estamos, la gente que estábamos alrededor de él, pues estábamos en un poco de problemas, ¿verdad? Yo era asistente en ese momento de él y regresé a Costa Rica. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí para hacer nuestro primer corte comercial, recordándole todos los lunes, 8 de la noche, estamos acá en la plataforma de YouTube, Conversemos de Teatro. Búsquenos en Instagram, también búsquenos en Facebook. Y les sugiero, por favor, ya que está aquí viendo el programa, suscríbase, dele me gusta, comparta, para que también crezcamos como familia acá en Conversemos de Teatro. Ya venimos. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción. Y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles, todo en construcción y remodelación. Este y todos los martes, usted tiene una cita con nosotros a las 7:30 de la noche, en vivo por Facebook Live, Universo Deportivo por Andrés Martínez, con la más amplia variedad de deportes. Y además con invitados de lujo. Así que, lo esperamos. Su cita es todos los martes 7:30 de la noche. Y no olvide, visite nuestro canal en YouTube. Lo esperamos. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Continuamos en Conversemos de Teatro, hoy celebrando los 50 años de trayectoria artística de Luis Carlos Vázquez y 50 años de ser costarricense, sí, llamémoslo así de una vez. Uno más, un tico más, Luis Carlos Vázquez Mazzilli, nacido en Colombia, radicado ya por 50 años y más acá en Costa Rica. Luis Carlos, hicimos un bonito recorrido por esos momentos de infancia y adolescencia que te marcaron, que te forjaron, que te prepararon para lo que venía
y lo que venía era asumir ya el rol de actor, director, productor, vestuarista, que te gusta tanto también. Así es. Entonces, cuando ya te venís de México, después de todo ese círculo de malas situaciones que se dieron con Carlos y todo este asunto, ¿cómo se da tu llegada a Costa Rica y cómo se da tu llegada al teatro en Costa Rica? ¿Cómo llegas a conocer el teatro en Costa Rica? Sí, bueno, primero llegué y estuve 3 meses encerrado en la casa de mis padres. Escondido del susto. Sí, y vuelto a preocupar, ¿no? Entonces, en un momento dado decidí irme a la UCR y en ese momento el director de la escuela era Daniel Gallego, una persona que aprecié montones. Daniel. Y fue un tipo excelente persona conmigo y yo le dije que quería dictar una conferencia sobre teatro colombiano, sobre creación colectiva y todo esto, que ya había pasado por eso. Entonces él me lo permitió y vinieron varios estudiantes a la cátedra no, a la conversación, y estuvo muy agradable. Fue una cátedra, viniendo de vos, sé que fue una cátedra. Y ya empecé a conocer personas y entre esas se me acerca Eugenia Chaverri, Vicky Montero, pues grandes actrices de nuestro medio, y me dicen que están formando un grupo que quieren hacer una obra que se llamaba Función para Butacas, de Sergio, ahí se me apellida el nombre de Sergio, el apellido de Sergio, bueno, ahora me acuerdo, que ellos quieren ir a Colombia, ellos quieren ir al Festival de Manizales, pase lo que pase con esta obra, y que hay que reemplazar a Stoyan Vladic, que hacía uno de los actores. Entonces yo les dije, sí, claro, está bien. Entonces ya yo me metí con ellos y empecé a darles tips, porque ya yo había estado con el local, con el túnel que se come por la boca en Manizales, y lo monté, hice lo de los actores y nos fuimos sin invitación y sin nada para Manizales. Alguien consiguió una función en Medellín. Llegamos a Medellín, a casa de poetas y de artistas que nos recibieron. A mí me tocó un poeta muy importante antioqueño. Hicimos una función en un teatro que tenía un solo bombillo, me acuerdo perfectamente. Un solo bombillo en el escenario, ¿verdad? Y ahí nos echamos de la función y ya llegamos a Manizales, y en Manizales, el festival, hay siempre como una cosa de gente que no está invitada, que llegan ahí porque en ese momento era la capital del teatro latinoamericano. Correcto, ese festival era maravilloso. Entonces, finalmente Vicky consiguió, como en un bar que nos presentábamos como 2 veces a una hora rarísima, pero ahí lo hicimos y fuimos a muchas funciones del festival y todo. Y regresando, Sergio se sienta al lado mío en el avión y yo le digo, mire Sergio, ¿por qué no formamos un grupo? ¿Por qué no forma un grupo de teatro usted en Estudios Generales? Y él me dice, voy a pensarlo, me parece que no está mal, dame tu número de teléfono y yo te llamo para ver qué pasa. Como a los 2 meses, o tal vez sí, como 2 o 3 meses, me llama y me dice, mira, ya conseguí el aula 10 para que formemos un grupo y te pagamos 200 colones por empezar a trabajar. 200 colones en ese momento pues era un dinero, poquito más de plata, ¿verdad? Pero dinero, sí. Entonces, claro que sí. Ahora, el aula no la pueden empezar a usar sino hasta las 8 de la noche. Entonces yo empecé contacté a Eugenia, a Vicky Montero, a Maritza González, que es una de las grandes vestuaristas de Costa Rica que se ganó 2 Arieles del cine mexicano, cosa que nadie sabe. Y así va 16 personas, Ana Cristina Rossi, Alberto Rossi, Diana Ávila, o sea, una cantidad de gente, que Diana Ávila es un poeta importante de Costa Rica. Ana Cristina Rossi tiene el premio Neruda, la moneda Neruda, no sé cómo es que se llama, por La Loca de Gandoca. Eugenia Chaverri, 8 premios nacionales como actriz, en fin, toda esta gente que empezaba y dicen todos, sí, nos lanzamos al agua. Y empezamos a ensayar y
Y vino, hicimos la función y me acuerdo que subíamos las sillas encima de las mesas. Bueno, era subir a la silla, a las mesas del aula 10, en fin, pero ahí lo hicimos. No sé, cubrimos ciertas luces con papel de tonalidades, en fin, y se empezó a llenar aquello. O sea, que te digo, empezó a llegar la gente bonito, al aula 10. Qué ilusión. Y viene entre esos Jean Moulart, que estaba reabriendo el Teatro Arlequín. Había llegado de Europa y estaba reabriendo el Teatro Arlequín. Y llega ahí y al final de la obra me dice, me encantó la obra, le ofrezco que vengan a presentarse después de la fiaca, que estaba Carlos Catania. Ya estamos hablando de historia del teatro en Costa Rica, de los Catania. Por favor. Y entonces dice él, eso sí, Carlos termina a las 10 de la noche, estamos hablando de 50 años atrás. A las 10 de la noche en el Teatro Arlequín, ahí al lado de la parada de los buses de Cartago. Ahí el famosa parada de buses de Cartago. Entonces, yo le dije, sí, claro, y todos, claro que sí, pero digo, y a las 10 de la noche, ¿entendés? Y a las 10 de la noche se llenó el Teatro Arlequín, se llenaba a las 10 de la noche. Había cola después de Carlos Catania y nosotros llegábamos y nos presentábamos. Mira, por ahí pasó todo el mundo. Yo creo que hasta Pepe Figueres fue a ver la obra. Y saltó enseguida y ese mismo año nos hicimos acreedores del mejor grupo de teatro del año. Y de ahí nos invitaron al primer Festival Internacional de Caracas. ¿Ya eran Tierra Negra? Ya éramos Tierra Negra. Ahí se formó Tierra Negra, de ahí salió. O sea, ¿qué te digo? Entonces, y de ahí ya fue una ola de sin parar, la verdad. Sí. Ahora, sobra la pregunta, pero es necesario hacerla. Lo fértil que es la Tierra Negra. Exacto, esa era la idea. Lo fértil que es la Tierra Negra. Esa era la idea, porque nos dábamos contra la cabeza. ¿Cómo le llamamos al grupo? ¿Cómo le vamos a llamar al grupo? No se está comiendo nada en la cámara, perdón. No se preocupe. Cuidado. Y bueno, sí, yo dije, pongámosle Tierra Negra, todo junto, y porque yo creo que es eso, fertilidad, porque estamos marcando una pauta en el ambiente teatral costarricense que estaba muy acostumbrado a las puestas naturalistas y a una cantidad de personas que también le debemos el movimiento teatral, ¿verdad? Ya una gran cantidad de personas que están desaparecidas, pero a ellos se les debía lo que estaba pasando, el fenómeno de los 70. Se les quedó debiendo, sí. Entonces, pues así empezó el nombre de Tierra Negra. Pues qué bonito, la verdad, vuelvo y repito, esa cronología con la que vamos realizando este camino por tu trayectoria, Luis Carlos. Posterior a la creación de Tierra Negra, y ya vos como prácticamente ya eras el director del grupo y ya te dedicabas también a la puesta en escena y al vestuarismo y todo esto que ya te dedicas, o estabas... Yo hice primero Tierra Negra casi 7 años. Uh-huh. Pero llegó un momento en que tuve como una crisis, porque como director tenía que enfrentar otras cosas, títulos y todo esto, clásicos, porque yo quería ser director, ¿verdad? Entonces, Tierra Negra, si bien había marcado una pauta, vos sabes, las cosas no son eternas, nada es eterno, ni nuestras vidas es eterna. Entonces hicimos una larga gira a Venezuela una vez con El Testamento del Perro de Suazuna, que tuvo muy buenas críticas a nivel europeo porque fuimos a un festival internacional y un crítico italiano nos vio y nos reseñó en una importante revista italiana con fotos maravillosas del montaje, que yo no tenía ni idea que el tipo estaba. Un amigo que estaba en Italia me mandó los recortes, ¿verdad? Pero la gira fue un poco... Yo estaba muy enfermo, tenía una cosa que le llamaban artritis viral, sabrá con qué se come eso, pero fue una gira muy dolorosa, me dolía, me tenía que inyectar cada 6 horas unos cristales de no sé qué cosa para que se me quitara el dolor, de repente el brazo no lo podía mover y la gira fue dura, había lugares como la Guyana venezolana, 16 horas en un bus, llegar, montar la obra, ensayar las luces y hacerla en la noche y regresarse a las 5 de la mañana para Caracas otras 16 horas. Es decir, fue como dura
Sí, grosero. Sí, y las relaciones, no, fue una cosa bastante complicada en la cual no podría entrar. Entonces yo quedé como muy debilitado y me replanteé mi carrera. O sea, me replanteé la carrera y dije, bueno, ya tenemos tiempo de estar juntos y yo necesito como independizarme y buscar. Y quedé un poco en el aire porque realmente pues me conocían más por Tierra Negra. Entonces, empecé a buscar oportunidades y empecé a tener otro tipo de obras, a que me salieran otro tipo de obras. Trabajé mucho para el teatro universitario, hice algunas cosas infantiles para el Teatro Nacional. Empecé a darme, a como ir en solitario, ¿ves? A actuar en el Arlequín, dirigí obras para el Teatro Arlequín de ese momento y ahí me empecé como a hacer mi carrera y a tener como un objetivo de cuáles obras hay que dirigir como director para irse formando. Todavía me faltan algunas de esa lista. Y ahí ya me fui como independizando. Después entré a trabajar a la Universidad Nacional. Soy pensionado de la Universidad Nacional. Entré como profesor de expresión corporal. Soy fundador de la universidad también, porque eso empezó cuando la universidad empezó, cuando empezó la universidad necesaria. Entonces así me fui abriendo el campo y fui creando esta carrera. Luis Carlos, bastante larga. Marco Chavarría te topa en la calle. Uh-huh. Te saluda, te abraza, como solemos hacernos, como lo hicimos hace unos días que nos vimos ahí en Plaza Mayor. Y te pregunta inmediatamente, Luis Carlos, ¿qué te gusta más? ¿Actuar o dirigir? No, realmente me gusta mucho dirigir. Ese es mi trabajo realmente. O sea, yo me considero más que nada director porque con el tiempo y en el teatro moderno ya el director es una especialidad. Totalmente. Es cuando vas donde un médico que te vea los ojos y tienes mal el estómago. O sea, realmente... qué oportuna la comparación. El director es el director, es una especialidad, es una persona que tiene que tener un gran conocimiento de las cosas, que tiene que tener una gran cultura. En fin, es un trabajo que me encanta, me fascina. Tiene que ver con la psicología de los actores, cómo logras convencer, cómo tenés el liderazgo, cómo tenés una serie de cosas que eso me encanta. O sea, que te digo, cómo guiar a la gente por la idea que vos tenés, por el diseño que vos haces, por ese viaje, ¿verdad? Y el viaje también humano con los actores es importante también. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial porque hay cosas que van saliendo en la conversación que uno desea hurgar y meterse e introducirse un poco más, pero lamentablemente también tenemos que hacer una pausa en el camino. Ya venimos, conversemos de teatro, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción. Y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles, todo en construcción y remodelación.
Este y todos los martes, usted tiene una cita con nosotros a las 7:30 de la noche, en vivo por Facebook Live, Universo Deportivo por Andrés Martínez, con la más amplia variedad de deportes. Y además con invitados de lujo. Así que, ¡lo esperamos! Su cita es todos los martes 7:30 de la noche. Y no olvide, visite nuestro canal en YouTube. ¡Lo esperamos! Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Conversemos de Teatro. Hoy de plácemes, celebrando 50 años, no se dice fácil. 50 años de trayectoria de Luis Carlos Vázquez Mazzilli, director, actor, productor, vestuarista. Bueno, en fin, un amigo, muchas gracias. Un maestro que me tocó la bendición de conocer y pues nos habla un poco de su trayectoria, de su vida, de su trabajo, de su obra. 50 años no se dicen fácil, Luis Carlos. No, la verdad. Ha pasado bastante agua abajo ese puente. Los voy sintiendo en mi cuerpo. Bueno, ya los voy sintiendo en muchos aspectos, pero... Ya ahí estamos hablando de otra situación. Pero ¿verdad? también tiene aspectos muy bonitos como, ¿qué te digo? Como lo que aprendes, la sabiduría en cierta medida de tu trabajo. O sea, que te digo, cómo has aprendido tanto de ese trabajo y sos realmente un especialista en ese trabajo. Totalmente de acuerdo. Luis Carlos, es que ha pasado por tus manos y por tu dirección tantísima gente. Uy, muchísima. Tantísima gente y tan valiosa gente. Y muchísima gente que ha empezado conmigo. Correcto. Unos no se han quedado en el teatro porque el teatro es así. Es decir, hay un dicho que dice que el teatro arrastra más muertos que vivos. Sí, porque es decir, hay gente que no se queda, que viene a hacer una obra, está entusiasmado, pero cuando se da cuenta que el camino no es tan fácil, se quedan o no tienen suficiente disciplina. Es un embudo. Yo le llamo el embudo. Entonces es una cosa, pero sí, yo tengo como el orgullo de decir que yo creo que soy el director que más gente joven ha lanzado a las tablas y mucha gente que yo me encuentro de que yo hago teatro porque yo vi Sueño una noche de verano, la primera versión. Yo hago teatro porque vi tal cosa. Yo trabajo ya con hijos de gente que ha trabajado conmigo antes, o sea, 2 y 3 generaciones. Sí, es decir, es un montón de ¿qué te digo? De satisfacciones en ese sentido. Ahora bien, y aquí viene una parte, yo diría que bonita. Tampoco voy a ponerte en un predicamento de si te vas a ver obligado o no a responder, pero hay gente de gente. Hay actores de actores y hay actrices de actrices. Hay gente, llamémoslo así, dura de rienda, dura de dirección. Y hay gente que se amolda muy rápido a tu estilo y son muy llevaderos y crean un ambiente muy, 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 muy fácil, muy ligero de dirigir. Esa contraposición, ese contraste, ¿lo has sentido fuerte? Yo creo que te digo de que aunque odio las clasificaciones o ese tipo de cosas, creo que hay actores técnicos. Sí. Y también gente que es histriónica, ¿verdad? Que son histriónicos de por sí. Por ejemplo, para mí Ana Poltronieri, una de las grandes actrices costarricenses, era más histriónica que técnica. O sea, que te digo, y entonces eso es lo que yo como que hago la diferencia en ese sentido. Pero sí hay gente que extraño. Por ejemplo, extraño mucho a Roxana Campos, una de nuestras grandes actrices también. Claro. Y me quedó la insatisfacción de no poder llevar a plasmar el programa que ya tenía preparado con ella, que sí, ya yo había hablado con ella. Sí. Yo, ¿qué te digo? He tenido retos muy grandes porque con 22 años a mí me tocó dirigir a Sara Astica, a Marcelo Gaete. A Marcelo Gaete, a Carmen Bunster. Por favor. Entonces,
Con 22 años, sí, Luis Carlos. o sea, que te digo, yo no daba crédito realmente Por de que estas favor, personas por favor. me dieran su confianza, Ana María Barrio Nuevo, Mariano González, o sea, gente que ya era como más grande que yo, o sea, que te digo, aceptaron trabajar conmigo, otras personas no, otras tardaron mucho más en aceptar trabajar conmigo por dudas, etcétera, y luego por también porque tengo que decirlo que alrededor de mi trabajo de repente hay mucha envidia, de repente se levantan muchas contradicciones y a ver cómo le encuentran algún problemita para qué. Siempre andan buscando el pelo a la sopa. Sí, o los 4 patas, las 5 patas al gato, ¿verdad? Entonces, pero también digamos que de repente trabajo con un grupo de actores 2 o 3 años y hay cambios y bueno, hay variedad, o sea, la gente de repente prefiere ir a otro lado, prefiere sus carreras por otro lado. Nosotros también de repente traigo otros actores para trabajar, encuentro otras, y eso me ha dado también la posibilidad de trabajar con un gran número de personas del teatro costarricense. ¿Qué género te atrae más? ¿Qué género teatral? ¿Qué te atrae más? Bueno, yo realmente no tengo como un género en especial, o sea, es decir, que yo diga tal cosa. Antes la gente decía que yo nada más podía trabajar con masas, pero también he hecho monólogos que han sido muy importantes, ¿verdad? Y también he hecho obras con poca gente también, pero sí he tenido la suerte de que me han ofrecido trabajos grandes, trabajos de esa manera, y bueno, yo aprendí también a trabajarlos, es decir, yo tuve en ese sentido un gran maestro como fue el señor José Tamayo, uno de los grandes directores españoles, que vino a Costa Rica, a dirigir la Compañía Nacional de Teatro para una puesta en escena de Divinas Palabras de Valle Inclán, y nadie quería ser asistente del señor Tamayo, porque lo habían operado de un cáncer, hablaba muy, muy raro y la gente no comprendía mucho por dónde era el reto con él. Y yo fui el único, me llamó Mimi Prado, que en ese momento era viceministra de Cultura, y me dice que yo era la única persona que la podía ayudar, que ella necesitaba un asistente de dirección, que fuera al Taller Nacional de Teatro, que ahí estaban empezando los ensayos, y yo llegué y le dije al señor, yo soy Luis Carlos Vázquez y me mandan para que sea su asistente. Y él me dice, bueno, perfecto, y nos caímos bien desde un principio y aprendí un montón. Por ejemplo, aprendí los libros de dirección, cómo llevaba todo el libro de dirección, todo dibujado, todo marcado, es decir, cómo no se perdía el tiempo con la puesta en escena, entonces hice su asistencia. Hice la asistencia de la puesta en escena que hizo en Carmen para inaugurar el Melico Salazar. Y ahí, en un momento dado, cuando él se cansaba mucho por su mismo problema que había tenido, entonces y se emocionaba mucho y muy emotivo él. Sí, y todo este asunto. Además, como tenía un problema de la voz, su voz a veces entraba como en ese sonido y se agotaba, realmente se agotaba. Entonces me dice, yo me voy. Le digo, pero ¿cómo, maestro? ¿Cómo se va a ir? Me dice, sí, yo me voy, tú eres el asistente, tú diriges, me marcas el tercero y el cuarto acto, terminas la ópera y yo mañana vengo. Pero maestro, yo no he hecho una puesta en escena pero ¿tú eres director o no eres director? Tú dime si eres director o no eres director. Bueno, está bien, yo me quedo, ¿verdad? Y era Carmen, eran 150 personas en escena, o sea, que te digo, salía gente del piso del Melico, unas trampas que existían antes, él quería meter unos coches a caballo que nunca entraron, nunca se pudo hacer porque no dio el tiempo, era 4 actos de una ópera, yo nunca había tenido esa relación tan directa con la ópera. Y bueno, y así empecé también en especializarme un poco en espectáculos de gran formato. Yo diría que ese fue el maestro más importante en cuanto a muy, dirección. muy importante. Ese señor realmente
lo aprendí a querer mucho. Las veces que iba a España siempre lo llamaba y siempre me invitaba a alguna de sus puestas maravillosas, y seguí aprendiendo hasta el fin. Luis Carlos, el estribillo de hoy es 50 años no se cuentan fácil. No. 50 años no se cuentan fácil. Pero en 50 años, ¿qué le falta a Luis Carlos Vázquez por realizar? Bueno, a mí hay obras que todavía me gustaría hacer, ¿me entiendes? A cómo van las cosas culturales en este país en estos momentos, creo que eso se va a volver mucho más difícil. Creo que me voy a tener que conformar en que tal vez no las vaya a hacer. Pero a nivel Cuidado, de teatro... quien quita un quite. Sí, claro, quien quita un quite. Pero sí creo que sí me hacen falta algunas obras que me encantaría hacer. Por ejemplo, El Círculo de Tiza Caucasiano, de Bertolt Brecht. Me encantaría. Una obra. Lo doy como ejemplo. Una obra que vos digas, esa sería mi Las realización. mismas divinas palabras me encantaría, de Valle Inclán. Es una obra que antes era como importantísimo que un director la tuviera en su repertorio, haber hecho esto, ¿me entendés? No he hecho nunca un Brecht grande, de los Brecht grandes no he hecho ninguno. Eso me encantaría mucho. Y bueno, y lo que salga, porque realmente los directores no nos retiramos. Los directores en otros países, entre más viejos, más los llaman, y los de cine también. La cultura oriental, ¿verdad? eso sí tiene, yo le admiro, que siempre al adulto mayor se le ve. Sí, bueno, y en Europa también hay un gran respeto por qué te digo, por sus artistas mayores. O sea, hay un gran respeto. Si vos ves una entrega de premios de la Academia de las Artes Escénicas en Madrid, por ejemplo, hay un montón de homenajes a actrices que tienen tantos años de estar, a directores que tienen tanto tiempo de estar, y en fin, hay toda una cosa que en nuestros países, sin dejar de entender el cambio generacional, ¿verdad? Porque eso va a ocurrir con el bagaje, definitivamente. Con el bagaje internacional y el conocimiento amplísimo de experiencia que tenés, ¿qué le falta al arte en Costa Rica, al teatro en Costa Rica? Yo creo que lamentablemente en los últimos tiempos no hemos tenido como unos ministros, para hablar en concreto, tal vez muchos me van a odiar, pero ¿qué te digo? De que hayan realmente preocupado por una serie de cosas que tendrían que haber cambiado. Mayor presupuesto para las artes escénicas, cada vez fue menos. Se han perdido los valores de que lo que tendría que tener la compañía como repertorio. Nos han puesto unos seguros sociales obligatorios, estemos trabajando o no estemos trabajando, seguros de trabajador independiente. Tenemos que pagar un IVA como si fuéramos empresas grandísimas. Los concursos y todo también son medidos un poco no desde el punto de vista artístico, sino desde un punto de vista más burocrático, ¿verdad? O sea, yo creo que falta también mucho apoyo, pero que las personas que han tenido responsabilidades mayores no han peleado por ellos, se han dejado perder. Entonces ahora va a ser muy difícil recuperar muchas cosas. Vea que hay muchas cuestiones culturales en estos momentos que están en cierre técnico. Tenemos, ¿verdad?, aproximadamente 3-4 programas de venirlo pregonando. Un país sin cultura es un país destinado al fracaso en muchos aspectos. Sí, perdemos muchas cosas. Es más, hay ciertos gobiernos que les conviene que la gente no sepa nada, que la gente no tenga cultura, que la gente no se interese por eso, sepa más de otras cosas de que la cultura resulta innecesaria. Ahí yo he visto, con respecto a todo este asunto de la problemática de los presupuestos de cultura, gente que dice: prefiero un policía en la calle que un bailarín en el Teatro Nacional. En el gobierno pasado había diputados que decían: el Teatro Nacional no me representa, o sea, con esa plata que le van a dar para arreglarle la electricidad, construyan otro nuevo. Yo nunca he ido al Teatro Nacional porque no me representa. O sea,
cuestiones que son de pelo parado realmente cuando Costa Rica en ese nivel ha sido un ejemplo de un país pequeño, subdesarrollado, que tenga una compañía nacional de teatro, una compañía nacional de danza, que tuviera una compañía lírica, una orquesta sinfónica. O sea, es sorprendente realmente que eso ocurriera en nuestro país. Y estamos a un paso de perderlo. Y eso pues me pone muy triste porque pues de bien o mal hemos trabajado, no solamente yo, sino cuánta gente hay que tiene la cantidad de tiempo de trabajar en el teatro específicamente o por la cultura en este país. Y de repente pues estamos desapareciendo también porque la vida estamos también designados a desaparecer. Pero debería, en vez de ir como robustizándose más toda la cuestión de la cultura, se ha ido debilitando cada vez más. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Así de contundente está la situación de la cultura en Costa Rica. Nunca, mejor dicho, en palabras de Luis Carlos Vázquez, una persona con criterio, con autoridad para decir las cosas como las acaba de decir. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción. Y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles, todo en construcción y remodelación. Este y todos los martes, usted tiene una cita con nosotros a las 7:30 de la noche, en vivo por Facebook Live, Universo Deportivo por Andrés Martínez, con la más amplia variedad de deportes. Y además con invitados de lujo. Así que, lo esperamos. Su cita es todos los martes 7:30 de la noche. Y no olvide, visite nuestro canal en YouTube. Lo esperamos. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Entramos ya lamentablemente a la parte final, y digo lamentablemente porque con Luis Carlos Vázquez nos pasó una vez y nos vuelve a pasar nuevamente, que deseáramos tener todo el día, toda la noche y un montón de días juntos para conversar. Tantísimo que hay que conversar de la cultura, del teatro, del movimiento cultural costarricense que está tan decaído últimamente. Ya hicimos un recorrido por esa trayectoria tan vasta, tan rica, tan fértil de Luis Carlos Vázquez en estos 50 años. Está celebrando la no despreciable suma de 50 años de trayectoria artística y 50 años de vivir en Costa Rica, que también nos place mucho que haya tomado la decisión de quedarse acá. Luis Carlos, para esta celebración de estos 50 años, estás preparando un espectáculo muy especial. Contanos al respecto. Es que curioso, porque cuando empezamos Tierra Negra hacíamos un espectáculo con las uñas. Realmente todos poníamos, no recibimos nunca
cantidad determinada de dinero, casi si vendíamos una función se usaba para la próxima obra, etcétera. Y ahora, un poco cansado, en 3 años he hecho Henrietta, el musical sobre... Henrietta, correcto. Decir, pero... Y la hemos repuesto y ha tenido... Por ejemplo, el año pasado Henrietta tuvo 19,000 espectadores. Pero ya es una obra en 3 años. O sea, yo sé que vino la pandemia y todo esto, pero ha sido difícil tener otra y he estado de paradas y como en la angustia de ver si, ay, bueno, me van a llamar, no me van a llamar. Y en un momento dado, pues me tocó a la puerta una serie de chicas, de actrices especialmente, que me vinieron a decir que hiciéramos algo, que no importaba. Maestro, pónganos a trabajar. Exactamente, nosotras también estamos trancadas, no nos llaman, no nos están llamando, es decir, no ha sido fácil la cuestión y queremos hacer algo. Entonces, yo les dije, primero, ellas venían en un principio a hablar una versión que habíamos hecho hace unos años de atrás de Bernarda Alba. Pero me pareció que iba a ser un poco como complicado y ellas nos dijeron, bueno, por ahí un pajarito nos sopló que usted tenía un proyecto que se llama La Orgía. La Orgía es Los Papeles del Infierno, es una trilogía de 3 obras cortas sobre la violencia y la muerte, especialmente en Colombia. Es decir, toda esta guerra en Colombia que todavía está, que no se ha terminado. La guerrilla, las FARC. Las guerrillas, las FARC, antes eran los bandoleros, en fin, esta violencia más que nada, que existe hasta después de la independencia. Y bueno, dijimos, bueno, hey, vamos a hacerlo. Y empezamos a inspirarnos en Los Papeles del Infierno de Enrique Buenaventura y la obra nuestro espectáculo se llama Los Papeles del Infierno y otros relatos. Hay un relato en la mitad de la segunda obra, está basada, inclusive cuando en la versión de Enrique Buenaventura, está basada en los funerales de la mamá grande de García Márquez. La mamá grande. La primera obra es un drama campesino sobre el asesinato de una maestra, la violación y el asesinato de una maestra y toda una población. La segunda es la adaptación del libro de García Márquez. Y la tercera es una obra que se llama La Orgía, que es muy fuerte y tal vez es una de las más conocidas, que también es sobre la violencia y sobre el lumpen, y la violencia que existe ahí, y también la manipulación, el poder, el malentendido, en fin. No son obras digestivas, eso sí se lo digo de una vez. Que quede claro. Bueno. Son obras más de la vanguardia, son inspiradas en la creación colectiva colombiana. Uh-huh. Y por otra parte, también el montaje tiene que ver mucho con la década de los 60. O sea, cómo se hacía ese tipo de teatro en esa época. Qué bonito. Entonces, yo estaba entrenando a los actores físicamente en la técnica que se usó en ese momento en los 60, que es Grotowski, el entrenamiento corporal, uh-huh, que marca una pauta, una revolución en el teatro en los años 60, porque él plantea que la esencia del teatro es el cuerpo del actor, y eso fue un escándalo porque siempre se ha dicho que la esencia del teatro es el texto. Entonces él plantea esto y se arma toda una revolución y la gente agarra su método y ese método corre como pólvora por todos los países del mundo y se hace universal Grotowski y es obligatorio de saber sobre él. Entonces ese entrenamiento y ¿qué te digo? Con una gran belleza plástica, también te tengo que decir esto. ¿Cuántos actores y actrices? Y bueno, los actores empezamos a reunir, necesitábamos 9 para hacerlo y ahora tenemos unos meritorios también de gente que ha querido estar en el montaje a cambio del entrenamiento físico, del entrenamiento. Y lo estamos haciendo sin ninguna subvención ni pública ni privada. Lo estamos haciendo con nuestras propias uñas en un teatro que se llama Gráfica Génesis,
que queda en el centro de San José. Es un teatro que se ha utilizado mucho para danza. Es ¿Dónde más está bien como ubicado, un teatro Luis más, ahora te doy la dirección exacta porque Está bien, está bien. Ya va a aparecer ahí en pantalla también. no la sé. No te la sé decir. Sé llegar. Es muy cerca al circuito de los teatros, donde está el María Torres, donde está el de Mauricio, donde está el Lucho Barahona. Es decir, ahí está, esos parqueos son los que van a servir para gráfica. Gráfica queda exactamente sobre la línea del tren, Barrio Luján, creo que se llama eso. Sí, Barrio Luján. Sí, Muy Barrio probablemente ahí por la biblioteca de la UNED, por ese lado. No sé exactamente, pero es una pared rosada porque es de dos artistas. De un artista que se dedica a grabado a esto, ahí está su taller y hicieron un teatrito y el otro es bailarín. Entonces, es decir, es muy de vanguardia, es también galería, tiene solamente 90 butacas, o sea que si quieren comprar tiquetes háganlo ahora porque, Sí, muévanse. porque realmente no tenemos muchas posibilidades. ¿Fechas, Luis Carlos? Estamos el 21, el 22 y el 23. El 21 y el 22 es a las 7 de la noche. El 23 hay una función a las 2 de la tarde y y una a las 6 de la tarde, el domingo. Y esa es la celebración de Luis Carlos por sus 50 años de exactamente, trayectoria. yo he querido escoger ese teatro porque se presta mucho para el tipo de obra que estamos haciendo y de veras que sí nos gustaría que nos acompañaran porque realmente no es, vuelvo a repetir, no hay ninguna subvención de ningún tipo, nos la estamos jugando todos como un tipo cooperativa. Una cooperacha que llamamos. Una cooperacha, exactamente. Y eso también en cierta medida nos satisface y a mí me satisface mucho rico, claro, porque la gente va, claro. Los actores están por un interés artístico, por un interés de trabajar conmigo, por un interés de trabajar entre ellos y eso además nos da una gran libertad de creación. No tenemos que responderle a nadie qué es lo que vamos a hacer o por dónde es que vamos. Hay libertad de creación, eso es muy, muy importante. En el caso tuyo, muy, muy particular, yo me quiero imaginar lo que vas a plasmar en esa puesta en escena con tu inventiva, con tu conocimiento, con tu trayectoria. Es de no perdérsela, vamos a estar muy atentos a esas fechas. El 21, 22 y 23 de julio, exactamente. 7 de la noche, 21 y 22, 23 2 de la tarde y 6 de la tarde. 6 de la tarde. Correcto. Ya antes de despedirme, yo quiero agradecer infinitamente a Costa Rica por esos 50 años de teatro, al público que ha colmado los espectáculos siempre, a los actores, a los diseñadores, a los iluminadores, a toda la gente que ha trabajado conmigo, se la quiero agradecer de todo corazón. Luis Carlos, particularmente y enarbolando la bandera del teatro, del arte en Costa Rica, te agradezco en lo que vale todo lo que has dado, todo lo que has hecho por el teatro en Costa Rica. Ver esas lágrimas aflorar en esos ojos no me da más que orgullo, satisfacción de que por medio de nosotros, vos en este momento, estás agradeciendo a un país que se ha volcado a tu trabajo, que te ha aplaudido, que se ha puesto de pie, que ha reconocido. Te hemos quedado bebiendo muchísimo. Yo, en el momento en que me tocaste la puerta y me dijiste, mira, estoy por cumplir 50 años, Luis Carlos, este es tu programa, te lo dije la primera vez, hoy te lo repito, esta es tu ventana. Yo, más que orgulloso, honrado y bendecido de tenerte con nosotros, agradecerte porque gracias a vos, hoy tenemos una calidad de cultura diferente, gracias a todo lo que forjaste con Tierra Negra, todo lo que luchaste por la cultura general en Costa Rica, te lo agradece Costa Rica. De mi parte, un honor, un placer, un gusto, de verdad un honor haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Desearte que estos 50 sean 50 más y 1000 más, 1000 más, Luis Carlos, que sean muchísimos aplausos, muchísimos reconocimientos. Vuelvo y repito, Costa Rica te queda debiendo, te pagamos con la vida y te quedamos debiendo. Ay, no, muchas gracias. De verdad, muchas gracias de verdad al público
y a todos los artistas que siempre han querido colaborar conmigo de una manera, pero increíble. Gracias a todos. Luis Carlos Vázquez Mazzilli, nacido en Colombia, radicado en Costa Rica hace más de 50 años, celebra sus 50 años de trayectoria artística y 50 años de vivir en Costa Rica, de tener cédula tica, de ayudar a la cultura en Costa Rica. Aplaudámosle 21, 22 y 23 de julio en el teatro Gráfica Génesis. Gráfica Génesis. Ya vamos a tener acá en pantalla dónde es y cómo llegar. A usted, gracias por acompañarnos. Hoy estamos celebrando, estamos felices. Estoy erizo de la felicidad, del gozo que representa para mí reconocer la trayectoria de un baluarte del arte en Costa Rica, Luis Carlos Vázquez Mazzilli. Maestro, muchas gracias. A vos. Gracias. Mi admiración y mi respeto perenne. Y muchísimas gracias, Luis Carlos. A usted, lo esperamos. Próximo lunes, 8 de la noche. Conversemos de teatro. Buenas noches. Buenas noches. Se cierra el telón por esta semana, pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Conversemos de Teatro. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros programas. Así que, hecha la cita, los esperamos. Por favor, no falten. Conversemos de Teatro.